Vamos a abrir nuestras Biblias en la carta del apóstol Pablo a los Corintios. Podríamos seguir en 1 Tesalonicenses, capítulo 1, capítulo 4, 2 Tesalonicenses, capítulo 3. Podríamos ir a otros escritores del Nuevo Testamento con esta misma idea. Después de hacer esta gira, que podréis hacer también vosotros en casa, volvemos a 1 Corintios, capítulo 4. Y leemos en el versículo 16 y 17. Bueno, seguramente ya habéis adivinado de lo que vamos a tratar, de la imitación, de imitar. Y curiosamente, la providencia de Dios, también esta tarde vamos a hablar sobre la imitación. En ese caso, cuando estamos mirando a la persona, la obra de nuestro Señor Jesucristo en la imitación de Cristo. Pero creo que estas dos partes están vinculadas. De una manera natural tendríamos que haber visto en esta mañana primero la imitación de Cristo, para después poder ver la imitación que reclama Pablo, para poder entenderlo. Aún así podéis ver en el capítulo 11 de esta carta y versículo 1, imitadme a mí como yo imito a Cristo, es la vinculación de los dos temas. Y creo que es importante que podamos ver las dos partes. Hago una pregunta. ¿Qué pensarías si toda la gente fueran como tú? Creo que nos hemos planteado esta pregunta en alguna ocasión. ¿Y si resulta que toda la gente que está a tu alrededor y toda la gente que conoces fuera similar a ti en tu carácter, en tu manera de hablar, en tus sentimientos y tus creencias, etcétera? ¿Crees que el mundo sería mejor o el mundo sería peor? ¿Cómo crees que iría la iglesia, nuestra iglesia local, si todos fueran como tú, en tu manera de comportarte y en tu actitud en general fuera y dentro de estas paredes? ¿Cómo funcionaría un hogar si fueran todos como los antepasados o como los padres han sido? Lo que nos está diciendo Pablo es que sí, él quiere que todos sean como él. Quiero que vosotros hagáis, digáis y veáis tal como habéis visto en mí, nos dice en otro lugar que hemos leído. Pablo así lo quiere. Lo que ocurre ahora es un dilema que nos lo vamos a plantear en esta mañana. ¿Qué pasaría si tal como tú eres, todos los que están a tu alrededor te imitaran y aprendieran de ti? Y si resulta que nosotros llegamos a ser modelos para que otros se fijen en nosotros y sean como nosotros, ¿qué pasaría? ¿Mejoraría la familia? ¿Mejoraría la iglesia? ¿Mejoraría la ciudad que está a tu alrededor? Bien, pues vamos a centrarnos en lo que Pablo está diciendo y está haciendo en esta carta. Ha estado mostrando toda la importancia de la obra de Cristo y de la gracia para el establecimiento de la iglesia en Corinto. Y en medio de todo esto está diciendo no hay ningún tipo de posibilidad de vanidad, de orgullo. Nosotros no somos nada más que meros colaboradores. Todo es la obra de Cristo o del Espíritu de Cristo, etc. Así que nosotros jamás lo que llegamos es a ser colaboradores del Señor. Incluso Pablo, Apolos o Cefas, que es Pedro o algún otro, solamente somos instrumentos en las manos de Dios para establecer su obra o su reino. Aún así, en todo lo que está diciendo, ahora nos sorprende, y sorprende lo que está diciendo también a la iglesia. Por tanto, os ruego, hermanos y hermanas de Corinto, que me imitéis. Como hemos visto, esto no es algo nuevo, o es algo específicamente para la iglesia de Corinto,
Porque hemos visto en Gálatas y en Filipenses, y se puede ver a los tesalonicenses, y quizá no con el mismo lenguaje, pero de manera parecida en otros sitios, a Timoteo, su discípulo, etcétera, que lo está repitiendo. Es algo que lo va diciendo en todas las iglesias. Lo que yo os estoy diciendo a vosotros lo he enseñado a las demás iglesias. Imitadme. Aun cuando nosotros podamos pensar que esto es una imitación a Cristo, o sea, imitadme a mí como yo imito a Cristo, nos dice en el capítulo 11, suena como algo de arrogancia, como de prepotencia, que Pablo pueda llegar y pueda decir, todos vosotros lo que tendríais que hacer en todas estas circunstancias, ante esta vanidad y estas divisiones, lo que tendríais que hacer es imitarme. Yo en el pasado, cuando he tenido que tratar este texto o algunos de los otros, he tenido gran dificultad. Dificultad en entender lo que Pablo está diciendo y por qué lo está diciendo, y dificultad para aplicarlo. Y más cuando me está vinculando a mí. Imitadme a mí, yo, ejemplo, ponerme como Pablo. Todo esto no es solamente para Cristo. ¿Qué es lo que esto quiere decirnos? Pero ya no tengo ningún problema. Lo he entendido y por tanto no tengo ningún temor de decir lo que está diciendo aquí. Antes habría alguna dificultad para mí, ya no la hay. Y creo que no debe haber ninguna dificultad, no debería de haberla, en ninguno de nosotros. Si Pablo hace esta petición, este ruego a todas las iglesias por donde va, es algo que es esencial y que es importante, no es algo excepcional para una circunstancia, es para todo el mundo, es importante que todo el mundo sepa de imitar a Pablo. Y si Pablo lo hace como algo tan regular y tan importante, seguramente, ciertamente, también es importante para mí. Claro, pero ahora lo que tenemos que hacer es entender esto de imitar, de la imitación, y qué es lo que Pablo está diciendo. Porque no se trata de imitar gestos. No es que nosotros seamos pequeños Pablos, como la Escritura, y que vayamos haciendo lo que Pablo hacía y vestirnos como Pablo se viste y tengamos las actitudes que Pablo tiene. Tiene que ver con otra cosa mucho más importante y más elemental. Tiene que ver con lo que Pablo cree y cómo Pablo vive. Y es ahí donde nosotros tenemos que llegar. No estamos hablando de imitar como hacen las modas hoy. La moda es algo parecido a esto. Imitad. Pero lo que está diciendo es que imitéis los colores de los vestidos, que ahora se llevan estampados, o se llevan los grises, o se llevan los claros. O la forma o talla de las faldas, o si ahora es este otro estilo, etcétera. O la moda que ahora se está moviendo tan extendida del LGTBI. Todo este mundo tiene que tener una atracción sexual al mismo sexo. Esto es algo normal, que aparece en todos sitios. Y se tiene que enseñar, es una moda de actitud y de comportamiento. Pero nosotros no estamos con las modas, sean buenas o sean malas, que pueda haber en la sociedad. Aún así, Pablo se pone delante de toda la congregación y dice, imitadme a mí. ¿A qué se refiere? Pues se refiere a eso. ¿Qué es lo que Pablo cree? Y cómo es que Pablo está viviendo. Fijaros que en los versículos del mismo capítulo 9, lo que está diciendo acerca de sí mismo y de sus colaboradores. En el versículo 9 en adelante. Porque según pienso, Dios nos ha exhibido a nosotros los apóstoles como postreros, los últimos, como sentenciados a muerte. Pues hemos llegado a ser espectáculo al mundo, a los ángeles y a los hombres. Nosotros somos insensatos por amor de Cristo, mas vosotros prudentes en Cristo. Nosotros débiles, mas vosotros fuertes. Vosotros honorables, mas nosotros despreciados. Hasta ahora padecemos hambre, tenemos sed, estamos desnudos, somos abofeteados y no tenemos morada fija. Nos fatigamos trabajando con nuestras propias manos. Él era hacedor de tiendas, hacía tiendas. Nos maldicen y bendecimos, padecemos persecución y la soportamos. Nos difaman y rogamos. Hemos venido a ser hasta ahora
como la escoria del mundo, el desecho de todos. Por tanto, versículo 16, os ruego que me imitéis. No está hablando Pablo de su intelectualidad. Según muchos escritores o pensadores hoy en día dicen que Pablo era su mente de las más brillantes, no solamente por ser creyente, sino a la hora de argumentar o defender sus principios. Pablo está diciendo, no quiero grupitos, no quiero paulinos. Esto que algunos estáis diciendo de yo soy de Pablo, yo soy de Apolo, no, esto no, esto no. Cristo es el centro, Cristo es el hacedor, Cristo es el que planta. Y a la misma vez que está diciendo no quiere gente que me siga, lo que está diciendo es seguidme, imitadme a mí. Lógicamente, cuando nosotros vemos la descripción que está haciendo de su trabajo y de su vida, y que él no está buscando ningún tipo de grupo o secta en ninguna forma, nos damos cuenta de que esto no es ningún tipo de jactancia ni de orgullo. Esto no es atrevimiento, aun cuando nos pudiera parecer. No es tan necesario que nosotros busquemos la imitación de Pablo como si él fuera el modelo ideal para nuestras vidas, si no fuera porque sabemos que Él está dependiendo totalmente, completamente de nuestro Señor Jesucristo. Ahora bien, si Pablo, en las circunstancias en las que está, puede decirle a todas las iglesias por donde va, me tenéis que imitar, ¿qué podéis decir vosotros? ¿Cuál es la lección que tú y yo tendremos que aprender en esta mañana? No, mira, aquí tenemos a fulanito que se sienta en tal fila de la iglesia, a él imitad. Podemos llegar y decir, vamos a quitarnos nosotros el peso y dejarlo a otro. Vamos a buscar los más espirituales o los más inteligentes o los más hábiles de las Escrituras o los más ricos de experiencia para que vosotros los imitéis. ¿Es esto lo que nos está diciendo aquí? ¿Es esta la lección que nosotros debemos de adquirir? ¿El buscarnos y escaquearnos de las responsabilidades para enviárselas a otros? Ciertamente que nosotros tenemos grandes maestros en nuestra historia, misioneros que podamos tener, evangelistas, gente que en medio de la reforma, de la persecución y de la Inquisición pudo hacer cosas extraordinarias a los cuales nosotros haríamos bien en imitar. Para eso también tenemos Hebreos 11, de la lista de ejemplos que nosotros pudiéramos seguir. Pero el tema que estamos tratando no es tanto de que podamos decir, hay algunos a los cuales es deseable que se les imite en su fe y en su actitud cristiana, pero realmente lo que nos está diciendo aquí es que te pongas tú y te pongas como modelo de ejemplo en medio de todos para que te imiten. ¿Qué puedes decir? ¿Cómo puedes actuar? Si yo tuviera en esta mañana que invitarte a ti, creyente, y decirte, ponte aquí delante de todos porque quiero que seas un ejemplo a todos los demás, ¿qué encontrarían contigo? ¿Qué verían? Y si de alguna manera pudiéramos ver cómo tú piensas y cómo tú sientes en tu propio corazón y eso fuera transparente y visible a todos los demás, ¿qué verían? ¿Serías tú el modelo que debemos de buscar? Pero lo que nos está hablando y lo que nos está diciendo cuando Pablo dice imitadme a mí, es por tanto que nosotros también lleguemos a la posición de que podamos ser el objeto de imitación también para otros. Que podamos crear modelos en todos nosotros para que los demás se fijen y observen cómo es un creyente y cómo es un hacedor delante de Dios. Por eso ya no es tanto decir en vana humildad, como a mí me podría haber pasado en el pasado, hace tiempo. No, esto yo no me lo puedo aplicar, soy indigno. Vamos a ponerlo delante de Pablo para que imiten a Pablo o imiten a Job en su paciencia o imiten al poderoso y fuerte Samuel. No, lo que nos está diciendo es que tú y yo nos debemos de poner en medio de todo para ser ejemplo de todos. Ahora bien, dejando esto claro, que Pablo pueda decirlo y lo pueda decir con tal contundencia, imitadme a mí, que lo pueda repetir, porque es que es necesario decirlo una y otra vez. ¿Cómo procede Pablo para que esto sea así? Y, por tanto, ¿cómo debe de ser nuestro procedimiento
a la hora de ponernos como modelos a todos los creyentes o a todos los padres o madres, a todos los trabajadores o gente de la sociedad como ejemplo para que nos imiten. Y creo que las palabras que está utilizando aquí para comenzar en este mismo versículo es crucial. Pablo dice, por tanto, en conclusión, por cierto, después de todo lo que os he dicho, os ruego, dice, que me imitéis. Otra vez yo he hecho una lista de diferentes lugares y no voy a poner todos ellos porque son muchos, pero Pablo tiene algo muy común y constante, rogar. Ya lo ha hecho en el capítulo 1 y en el versículo 10, lo va a hacer al final de la carta, en el capítulo 16, os ruego, os ruego, os ruego. Y va a ir a las diferentes cartas, casi en todas sus cartas podemos encontrar a Pablo rogando, os ruego, os suplico, dice, algunas veces como con una contundencia increíble, os ruego como si Dios lo hiciera, reconciliaos con Dios. Así que podemos ver cuál es la actitud de Pablo, qué es lo que significa este rogar, este suplicar que Pablo hace. Bueno, que no va con ningún tipo de jactancia, ni que este mandato que se nos está dando a todos nosotros en esta mañana pueda ser a la luz de la ley, y esto es lo que la ley dice, y esto es lo que tenéis que hacer, sino que, hermanos y hermanas, ante la situación que está sufriendo la iglesia de Corinto, de riesgo de divisiones, y ante estos problemas éticos que vamos a tener que afrontar seriamente, la glotonería en la comida, la inmoralidad de alguno que no tomáis en disciplina, ante estas cosas, hermanos, yo os ruego que me imitéis. Esto es lo que está diciendo Pablo. Claro, ya hemos dicho anteriormente que las palabras de Pablo pueden ser dulces en este momento, pero en otros lugares pueden ser bastante fuertes. Si no hacéis como yo estoy diciendo, a ver si voy a tener que ir con la vara, dice más adelante en la misma carta, versículo 21. Y fijaros bien, capítulo 5, versículo 5, si éste no escucha y vosotros no actuáis, que este hombre sea entregado a Satanás. Un lenguaje también bastante fuerte. Así que el mismo que está diciendo, os ruego que penséis en estas cosas, es el que está diciendo a Satanás, para que si acaso pueda perder su cuerpo, al menos que se pueda salvar su espíritu. O fijaros lo que nos está diciendo en la carta a los Gálatas. Si hay otros que traen otro evangelio, sean malditos. Así que otra vez podemos ver que el lenguaje de Pablo, cuando tenía que hacerlo, no le temblaba la mano. Si esta gente está enseñando otro evangelio, sean malditos, anatemas. O sea que Pablo tiene un carácter fuerte. Y cuando tiene que obrar y tiene que responder, responde de manera dura. En la carta a los Gálatas, en el capítulo 2, yo tengo muy buena relación con Pedro. Cuando fui allí, con Cefas, con Pedro, yo estuve con él, nos reunimos, etcétera. Pero cuando vi su comportamiento de ciertas cosas, porque evitaba juntarse y estaba negando lo que él mismo predicaba, le reprendí públicamente porque era de condenar. Aquí tenemos un Pablo firme que se enfrenta cuando es necesario a otro apóstol, con una manera clara. Entonces, no debemos de ignorar que la súplica y el ruego es importante, pero que no es menos importante que las demás actitudes. Si resulta que hay estos problemas, como otros problemas que nosotros podamos tener en la iglesia, otro futuro, otra situación que tengamos que afrontar, hay cosas que tenemos que tratar y que tenemos que solucionar, no es dejárselo que otro lo haga, sino que tienes que salir tú delante y decir, imitadme, hacer lo que yo hago, actuar como yo actúo en estos asuntos. Y para esto, con ruegos y con súplicas, si esto es necesario.